Hola, bienvenido de nuevo a tu programa, donde hemos aprendido juntos sobre estas verdades preciosas en la palabra de Dios. Seguimos con nuestra parábola del sembrador. Este es el programa número 7 y estamos aprendiendo sobre el segundo terreno. Aprendimos en nuestro programa anterior sobre este segundo terreno, que es un terreno pedregoso, un terreno donde hay mucha piedra y hay poquita tierra. Y aprendimos que cuando cae la semilla en este tipo de terreno, dice que para pronto brota la plantita, pero a la hora que sale el sol, los rayos del sol le pegan a la plantita y la secan porque no tiene raíz. También aprendimos que no solamente se seca porque no tiene raíz, también no hay humedad en este terreno. Entonces, por falta de humedad, la plantita se seca, no echa raíz. Si no hay humedad, no echa raíz la plantita. Entonces van agarrados, ¿verdad? Falta de raíz, falta de humedad. Lo aprendimos en el Evangelio según San Lucas. Es el que nos dice que por falta de humedad esta plantita se secó rapidito. Ahora vimos lo que Jesucristo quiso decir cuando dijo esta parábola. Y vimos que estas personas, este terreno que está lleno de piedritas, con poca tierra, poca profundidad, nos dimos cuenta que son las personas que escuchan la palabra, se emocionan, salen contentas de haber escuchado esta palabra que trajo vida a sus vidas y se ven muy emocionadas, pero inmediatamente en cuanto viene la tribulación, viene la persecución, vienen las dificultades, ¿qué sucede? Inmediatamente se apartan de lo que dijeron que habían creído. Vimos que esto sucede pues por el carácter de la persona, todavía no se ha enraizado en la palabra de Dios. Aprendimos sobre José. Vimos lo que la Biblia dijo sobre José al respecto y lo voy a volver a leer. Salmo 105, versículo 19. Voy a leer la segunda parte. Y te digo que esta versión creo que es la versión para todos. Es una versión muy fácil de leer y dice así: la promesa del Señor que José había recibido lo ponía a prueba continuamente. Entonces vimos que la palabra es dada, la palabra misma viene y me pone a prueba. Claro que me pone a prueba. Viene y me dice, ¿estás realmente creyéndome? Lo que tú dices creer, ¿en realidad lo estás creyendo? ¿Ha pasado de tu intelecto a tu corazón o solamente está en tu intelecto? Porque nos damos cuenta que cuando solamente está en mi intelecto es cuando es muy fácil que esta palabra sea robada, que esta palabra sea quitada, el efecto que puede tener en mi vida. Esta palabra necesita bajar a mi corazón, necesita enraizarse para poder ver el poder de esta palabra en mi vida. Vamos a seguir adelante con este terreno número 2 y vamos a aprender un poquito más de él el día de hoy. Vimos también algo bien importante para decir, es de que esas tribulaciones no es Dios quien las manda. Esas dificultades no es Dios quien las está mandando. Esas vienen a robarnos la semilla. ¿Quién es el que roba? El que mata y el que destruye, ese es Satanás. Él es el que viene con la tribulación, Él es el que viene con la dificultad, con la oposición. ¿Para qué? Para robar la semilla, porque Él sabe el poder que hay en esa palabra que hemos recibido.
Él tiene pleito en contra de la palabra. Pero como aprendimos, la palabra lo venció. Jesucristo hecho carne, la palabra encarnada, venció a Satanás. Y Él sabe que si la deja en nuestros corazones, esa palabra va a ser lo suyo. Y no solamente nosotros seremos salvos, no solamente nosotros seremos sanos, no solamente nosotros seremos libres, no solamente nosotros seremos prósperos, sino todo aquel que nos rodea, porque al ver el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas, ellos también la van a querer. Entonces, lógico, Satanás lo va a pelear. Pero pues la buena noticia es de que Él es un enemigo derrotado. Y lo único que ahora nosotros necesitamos hacer para poder disfrutar de la promesa de Dios en nuestras vidas es cambiar nuestra manera de pensar. Y eso lo hacemos con la palabra, quitar todos los enemigos que hay en nuestra mente, todo lo que está robándonos la promesa de Dios en nuestra vida para que se manifieste. Es donde tenemos que trabajar, en nuestra mente. Esa es buena noticia. Dios está a favor de nosotros. Aún la mente de Cristo, Él nos la ha dado. Eso lo encontramos en 1 Corintios 2:16. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La última parte de ese versículo. Entonces Dios nos ha dado todas las herramientas para vencer en este mundo. Bendito sea Dios. Entonces vamos a seguir con nuestro terreno número 2. Y vimos que el problema aquí es la falta de humedad y la falta de raíz. Ese es el problema en este terreno. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo puedo hacer que la raíz crezca, que siga enraizándose esa semilla profundamente? ¿Y cómo puedo darle agua? ¿Cómo puedo mantenerla húmeda? Qué buenas preguntas, ¿verdad que sí? Pues la palabra de Dios nos va a dar la respuesta. Vamos a ir a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37. Ya te había comentado que a mí me gusta usar la Biblia. A mí no me gusta leer la Biblia en el teléfono. Sí uso el teléfono para eso, para buscar versículos, cositas que necesito, para ver los originales. Pero la Biblia, estudiarla, leerla, a mí me gusta hacerlo con libro en mano. Me sabe mejor así la palabra a mí. Mira, dice así, en Juan 7:37, estamos viendo qué podemos hacer para mantener húmeda la semilla que es depositada en nuestro corazón y cómo podemos hacer que crezca en raíz, que sus raíces lleguen profundas, a lo más profundo de nuestro corazón y queden bien enraizadas. ¿Te has fijado en los árboles, en la calle, en el parque? Que hay árboles que se les ven las raíces por la parte de afuera de la tierra. Esas raíces parecen ramas de algunos árboles gordísimas y levantan la banqueta, el cemento, lo rompen, las casas también las destruyen, las raíces de estos árboles. Y son árboles que son árboles viejos que han estado ya por muchos años plantados, cimentados, y las raíces siguen creciendo y ellas buscan la manera de encontrar humedad, de encontrar agüita. Entonces eso es lo que vamos a ver nosotros, cómo hacemos que esta palabra que es depositada en nuestro corazón, cómo hacemos para que se mantenga húmeda. Encontramos respuesta en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37. Dice así, en el último
y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Estaban en las fiestas de la Pascua, estaba allí Jesucristo y dice, se levantó, se puso de pie, alzó su voz diciendo, él gritó en medio de toda esa multitud que estaba en el festejo, el último día de la fiesta. Él quería cerrar con broche de oro esa fiesta. Se levanta y grita, grita con libertad. ¿Y qué es lo que él gritó? Él dice esto. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bendito sea Dios. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es el agua viva. Él dice, ven a mí y bebe. Tienes sed, necesitas agua, ven a mí y bebe. Pero lo vamos a poner en una manera práctica. ¿Quién es Él? Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. Entonces, si yo tengo sed, si yo sé que mi semilla que he plantado en mi corazón porque la he entendido, adquirí el conocimiento de la palabra, de la verdad, de la palabra de Dios, recibí conocimiento y entendí ese conocimiento, ha entrado a mi corazón, ha quedado plantado. Ahora, ¿qué puedo hacer para que esa semilla se siga regando, siga recibiendo la humedad que necesita para empezar para morir y para empezar a crecer en raíz? Mira, déjame leerte. Me voy a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, por lo que te estoy diciendo. Lo vamos a leer, ya te lo parafraseé, pero quiero leerlo. Es poderoso cuando uno lee. Cuando uno lee, estás volviendo a probar, estás volviendo a comer. Aquí en este caso estamos bebiendo esta agua pura, poderosa, que tiene vida para nosotros y para el mundo entero. Dice así, la estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesucristo, la palabra. Y Él dice ese día, en esa fiesta, el último día, como te digo, iba a cerrar con broche de oro esa fiesta y el que tuviera oídos para oír iba a escuchar y iba a correr a beber de esa agua. Él se para y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Beba. ¿Tienes sed? Bebe. Bebe de la palabra viva, bebe de este río que fluye, bebe. Y esa semilla que ha sido depositada va a tener la humedad que necesita para seguir viviendo. Mira lo que dice Isaías. Isaías es el capítulo 55, el versículo 1. Mira. Este te lo voy a leer en la Reina Valera. 55:1. Dice así. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Dice, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿A qué lugar tú puedes ir a comprar sin dinero? Solamente a la palabra, porque sabes lo que se te va a dar, no lo puedes pagar.
Es carísimo lo que vas a recibir. Es tan caro que del único modo que tú puedes recibirlo es gratis, porque no puedes pagar. Y dice, ven a mí, los que estén sedientos, a todos los sedientos, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan y compren. Gratis. Ven, sin dinero, ven y compra. Dice, ven y bebe de esta agua. Esta agua, dice, ven y compra sin dinero vino y leche. Bien interesante, muy, muy interesante. Esto ya, como te digo, lo hemos estudiado y lo hemos estudiado mujeres juntas. Esta parábola ha dado mucha vida. Y lo que aprendimos sobre este versículo, aquí vimos que Jesús en Evangelio de San Juan, capítulo 7, Él dice, quien tenga sed, venga y beba de esta agua que yo le voy a dar, venga. Entonces Él empieza diciendo, ven a beber agua. Y luego aquí en Isaías dice que compres vino y que compres leche. Bien interesante las palabras que usa la palabra de Dios para descubrir, más bien para describir lo que es esta agua, este líquido que la palabra te puede dar. Dice primero el agua. Cuando la persona está deshidratada, hay muchos síntomas en los cuerpos y a veces parece que uno está muy enfermo y va con el doctor con todos estos síntomas y el doctor dice, no, lo que pasa es que estás deshidratado, necesitas agua. Entonces empieza uno a beber el agua y empieza a hidratarse y todos esos síntomas se van. Hay veces que traemos muchos síntomas espiritualmente hablando. Están pasando situaciones en nuestra vida y hay síntomas de pobreza, hay síntomas de estrés, hay síntomas de preocupación, hay síntomas de temor, hay síntomas de ansiedad, hay síntomas de amargura y creemos que estamos enfermos y lo único que nos hace falta es venir y beber para que los síntomas empiecen a desaparecer. Esos síntomas que vienen a causa de la deshidratación. ¿Cómo está tu terreno? ¿Está deshidratado? ¿Puedes identificar algunos síntomas que has estado padeciendo y te estás dando cuenta el día de hoy que ha sido por falta de agua? Empieza, ven y bebe, ven y compra sin dinero. Ahora, este líquido que la palabra de Dios te está dando, te está ofreciendo gratuitamente, de agua que empezamos, y el agua es para hidratarme. Aquí en Isaías me dice leche. La leche, ¿qué hace? La leche simboliza comida, alimento, algo que me está nutriendo. Entonces empiezo a beber esta agua que empieza a hidratar mi corazón seco. La empiezo a beber, empiezo a hidratarme. Enseguida esta agua empieza a ser esa leche. Ahora lo que estoy recibiendo es leche. Todos los nutrientes de la palabra me empiezan a fortalecer, me empiezan a dar vida, me empiezan a vitaminar, empiezan a darme fuerzas para vivir día a día. La lechita, los nutrientes, pero no se queda ahí. Ahora puedo ir también y beber vino, comprar vino, del vino bueno, del vino poderoso. Puedo venir y beber y comprar gratuitamente este vino. ¿Qué hace el vino en lo físico, en lo natural? Cuando alguien se pasa de copas y tomó demasiado vino, ¿qué sucede con esa persona? En ese momento la persona es transformada, su personalidad es transformada, ¿verdad que sí? Decimos, es que ella está bajo la influencia del vino, del alcohol. Es por eso que está actuando como está actuando. Papá quiere que esa misma influencia llegue a nuestra vida a través
de beber ese vino que Él nos da, ese vino que Él nos ofrece, ese líquido que de agua que me va a hidratar, va a venir y me va a empezar a nutrir, esa leche rica, vitaminada, que me va a llenar de fuerzas, pero después va a venir y voy a empezar a beber de este vino que me va a transformar, que cuando la gente me vea, me diga, la gente que me conoce, me vea y me diga, esa no es Vero la que yo conocía, ha sido transformada. El vino de la palabra la está transformando, es otra mujer. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas, cuando la empezamos a tomar. Ahora, por ejemplo, si tengo mucha sed, acordarme que un día yo fui al garrafón de agua y me vacié agua en un vaso lleno de hielo y la bebí. ¿Eso me va a quitar la sed? No me va a quitar la sed. El recuerdo de esa agua que bebí no me va a quitar la sed. El recuerdo de esa leche que tomé no me va a nutrir. El recuerdo de aquel vino que bebí no me va a transformar. ¿Cómo hago para volver a beber? Para volver a hidratarme, para volver a nutrirme, para que mi vida siga siendo transformada. Es estar en la palabra, venir, leer la palabra. Decimos, pero eso ya lo leí. ¿Qué tiene? Vuélvelo a leer. ¿Cuántas veces en tu vida has comido frijolitos? ¿Una vez? ¿O lo repites? Claro que lo repetimos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos comido tortillas? ¿Cuántas veces hemos repetido las comidas que comemos? Papas, carne. ¿Verdad que lo repetimos semana tras semana? No decimos, ay, esos frijoles ya me los comí, ya no vuelvo a comer porque ya comí frijoles y lo que iba a recibir de los frijoles, ya lo recibí y ahora necesito otra cosa. ¿Verdad que no? ¿Verdad que cada vez que comemos el frijolito, cada vez que comemos las lentejas, cada vez que el taquito de queso, cada vez que lo comemos, ¿verdad que nos nutre? Es como si por primera vez lo comiéramos y el cuerpo recibe los nutrientes. Es igualito con la palabra. Es la misma cosa pasa con la palabra. Necesitamos leerla una y otra vez, necesitamos esa agua, necesitamos esa leche, necesitamos ese vino para ser transformados. Bendito sea Dios. Ya me puse contenta con esta enseñanza. Es que es algo maravilloso lo que la palabra de Dios es para nuestras vidas. Salmo 107:20 dice, envió su palabra y nos sanó y nos rescató de la ruina. Envió su palabra, es todo lo que necesitamos. Su palabra fue enviada y la palabra es suficiente. No necesitas más, no necesito más. La palabra es suficiente. Me hidrata, me nutre y me transforma. Alabado sea Dios. Muy bien, pues aquí vamos a terminar nuestro programa el día de hoy. ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo? Es preciosa la palabra de Dios. ¿A poco no te dio ganas de ir y leer y buscar y encontrar esos tesoros que solamente en la palabra de Dios hay? ¿A poco no te dieron ganas de dejar que esta agua viva te empiece a hidratar? ¿A poco no te dieron ganas de que la leche, la sustancia, los nutrientes empiecen a fortalecer tu vida? ¿Y a poco no te dieron ganas de beber de este vino que transforma vidas? Yo sé que sí. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme y gracias por darle tu vida a Dios y permitirle que seas transformada. Yo estoy siendo transformada y sé que tú también lo estás siendo. Pues Dios nos bendice y a meternos en su palabra. Hasta la próxima.